gracias a Dios por la multitud de su misericordia. Les pido por favor un poco de silencio. Oremos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos das, Señor, un tiempo de aprendizaje, un tiempo en el cual, Señor, tú nos enseñas tu palabra y nosotros aprendemos con humildad. Danos un corazón cada vez más inclinado hacia ti, en donde toda nuestra vida, Señor, esté a tu servicio para la gloria y alabanza de tu casa. Pido abundante inteligencia, sabiduría para proclamar tu palabra, Señor, pero también humildad, mansedumbre y sencillez de corazón. En Jesucristo nuestro Señor hemos orado. Amén. Iniciamos hoy una serie, de verdad una serie hermosa, sobre la sexualidad de la Escritura, la sexualidad de la Biblia. Pero antes de dar inicio a nuestra escuela dominical de hoy, es necesario realizar algunas aclaraciones de términos para asegurarnos que todos estamos hablando de lo mismo y que se está comprendiendo en el sentido que lo estamos exponiendo, que lo estamos expresando. Pues creo que hay una evidente confusión sobre lo que realmente es la sexualidad. Para iniciar, definamos lo que es sexualidad en sí misma, sexualidad y sexo. El primer término, la sexualidad, se trata del conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Se lo repito, es el conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual, mientras que el segundo, el sexo, tiene que ver con la condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. Como ustedes podrán notar, el tema de género está netamente ligado al sexo. Y teniendo en cuenta lo anterior, es que nosotros podemos entender por qué nuestro enfoque bíblico será sobre la sexualidad, no sobre el sexo. Bien, la sociedad ha venido replicando una y otra vez hasta el punto de convertirse este concepto en una de las mentiras mejor difundidas, que el sexo es la parte más alta de la felicidad y del gozo del hombre. Nos han vendido esto en todas partes hasta el punto que se ha llegado a decir algo así como: todo el que disfruta de relaciones sexuales es feliz, quien no lo hace está frustrado. Eso es lo que nos ha vendido la sociedad. Aún las películas para jóvenes producidas en Hollywood y aún en el cine independiente son compuestas bajo esas falsas premisas. Y lo peor de todo es que no solo los jóvenes han creído esto, sino que también los mayores han sido llevados a creer esto, a endiosar esa premisa, ese predicamento durante mucho tiempo. El genial autor del siglo pasado, en inglés, C.S. Lewis, dijo que las relaciones sexuales son una de las cosas más sobrevaloradas de nuestra sociedad actual. Y naturalmente, Lewis seguramente tenía en mente toda esa clase de situaciones ilícitas que se denuncian en la Escritura y a las cuales el Señor, sin ningún tipo de moderación y con toda justicia, les llama pecados. La Biblia los denuncia como pecado y en donde se incluye toda la impureza sexual, fornicación, adulterio, homosexualismo, zoofilia y toda una serie de comportamientos pecaminosos que los hombres hoy aceptan sin tener en cuenta a Dios. Leamos entonces unos pasajes relacionados con nuestra enseñanza, la cual estará dividida en 3 encabezados básicos. El primer encabezado es la sexualidad en la creación original, y nuestros textos de apoyo serán Génesis capítulo 1
27 y 28. Luego hablaremos sobre la sexualidad después de la caída, para finalmente abordar el tema de la sexualidad después de la redención. El tema de la sexualidad desde la perspectiva escatológica, o al final de los tiempos, o en la era de la glorificación, no lo vamos a tocar porque no hay tiempo y se generan una serie de discusiones donde hay preguntas válidas, pero que no vamos a poderlas abordar en nuestra escuela dominical. Quiero también pedirles que por favor las preguntas las dejen para el final. Sí. Bien, entonces vamos a leer Génesis 1, 27 y 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En estos primeros versículos que notamos lo que el Señor creó, nos damos cuenta que el sexo y el género eran inseparables para hombre y mujer. Hemos creado hombre y mujer, somos diversos, muy distintos los unos de los otros, pero complementarios, ¿verdad? Complementarios para la reproducción, preservación de la raza y para disfrute el uno del otro dentro de la institución creada por Dios. Citando nuevamente a C.S. Lewis, él creía que todos aquellos que si el hombre hubiera mantenido su dignidad, si no hubiera caído, seguramente el placer alcanzado por el hombre sería mayor, debido a que al no caer todo lo haría perfecto para la gloria de Dios, recibiendo la bendición y el gozo de Dios de una manera muchísimo más hermosa, ¿verdad? Y esto creo que contradice el texto bíblico, el pensamiento de muchos que han llegado a decir que el pecado original del hombre fue el pecado sexual. Y no, eso no va por ahí, ¿verdad? Sino que Dios mismo le dio la sexualidad al hombre y a la mujer para que disfrutaran de ella de una manera gloriosa y regulada. Recordemos algo, la sexualidad por sí misma no es pecaminosa, ¿verdad? En sí misma es pecaminosa o se convierte en pecaminosa cuando se practica por fuera de los parámetros de lo que Dios ha dado. En el capítulo 2 del Génesis aparece toda una maravillosa instrucción del Señor para el hombre en lo relacionado con las relaciones sexuales, pues como veremos, estas serían gloriosas o fueron diseñadas para ser gloriosas dentro del plan de Dios de que el hombre se mantuviera siempre a su lado sin apartarse de él, glorificándole en todo. Capítulo 2, a partir del versículo 18 y hasta el 25. Y mire lo que dice la escritura aquí. Leo en versión Reina Valera, dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego en el 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Miren la realidad, no se halló ayuda idónea dentro de las bestias del campo. En el 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, mire la complacencia de Adán en la creación de la mujer: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vemos la complementariedad de las relaciones sexuales
lo maravilloso, el plan que Dios había trazado para que hombre y mujer se deleitaran y a través de las relaciones sexuales ordenadas por Dios le dieran gloria a Él. Y cierra esa parte diciendo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Era todo para la gloria de Dios. ¿Qué conclusiones básicas podemos sacar de este primer punto? Creo que hay 5 conclusiones básicas de la sexualidad antes de la caída. Creo que están en pantalla. Primero, que era buena y agradable para Dios, ¿verdad? Dios no le prohibió al hombre y a la mujer que tuvieran relaciones sexuales a esa pareja original y por extensión a los matrimonios. Segundo, cumplía con los parámetros divinos de santidad y perfección, porque en qué momento fueron dadas, fueron ordenadas, fueron planificadas por Dios, antes o después de la caída. Antes de la caída. Tercero, era entre hombre y mujer dentro de una relación bendecida por Dios. Cuarto, era buena y agradable para el hombre y la mujer. Eran buenas y agradables para el hombre y la mujer. Naturalmente, santidad, todo dentro de ese parámetro tan maravilloso producía verdadero gozo para ambos. Y finalmente, tendríamos que decir que no había razones para avergonzarse. Adán entendía a su mujer como algo hermoso, pero no había morbo en aquella visión que tenía Adán de su mujer, igual la mujer con Adán. Y creo que lo podemos notar sobre todo cuando Adán dice, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Los comentaristas del texto en hebreo dicen que lo que Adán expresó allí fue una profunda emoción, una emoción indescriptible que no se podía comparar con nada de lo que hasta ese momento había vivido, porque era una emoción de otra especie, de otra clase, al ver a su compañera que Dios se la llevó delante de él, ¿verdad? Y por supuesto, miren la dimensión de las palabras de Adán. Hay una poesía en medio de eso, y solo lo pudo expresar comparándola con él mismo. ¿Se acuerdan del mandato de la segunda parte de la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Naturalmente, todo esto era muy maravilloso, pero vino la caída. Vino la caída, y la caída golpeó y nos golpeó duramente a todos los seres humanos y por extensión. Golpeó a Adán y por extensión a todos los seres humanos. Génesis 3, versículo 7 y versículo 16 nos hablan de cómo esa caída también afectó a las relaciones sexuales. Primero, ahora, el hombre y la mujer no habían tenido relaciones sexuales, por lo que entendemos, por lo que alcanzamos a ver en el texto bíblico, lo que no significa que no estuvieran planificados por Dios que la tuvieran, ¿verdad? Pero providencialmente, en el orden de Dios, esto solo ocurrió después de la caída, con implicaciones terribles para ambos. Bueno, veamos. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Acaso ellos no sabían que estaban desnudos? Todo el día desnudos y no sabían que estaban desnudos. No, sí sabían que estaban desnudos. Pero algo nuevo había ocurrido. Algo había afectado de una manera perturbadora sus propias conciencias, hasta el punto de llegar a pensar de manera correcta que la desnudez era señal de vergüenza. Eso es el efecto del pecado y la caída en el corazón de ellos. ¿Y por qué resalto este texto? Por la palabra de desnudez. Por la palabra de desnudez. Estaban desnudos y entonces corrieron a cubrirse.
de manera inadecuada, ¿verdad? Y en el versículo 16, luego, la consecuencia natural de las relaciones sexuales es la reproducción, ¿verdad? Y miren lo que ocurriría con ese fruto deleitoso, lo que pasaría en este momento. A la mujer digo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, ya hay un tema de dolor en la preñez, pero también de deseo. Un deseo terrible, ¿verdad? Ya no es el deseo sano, glorioso, que está arreglado por la santidad de Dios, sino que hay un deseo que se desordena y en el cual empieza a atraer de una manera casi enfermiza muchas veces entre la pareja, ¿verdad? Ahora, lo que vemos acá es que ahora aparece en escena la lujuria y el brote de la concupiscencia. Antes estaba el verdadero amor por encima de todo, el amor de la perfección del Señor en su creación. El amor lo hacía atraerse, la santidad era el lazo que los unía. Pero ahora conocen que están desnudos y lo que antes era normal y causaba gozo, ahora afecta al alma caída, aparece el morbo de la desnudez y todo aquello afecta profundamente la relación hombre-mujer. John Milton, el gran poeta inglés del siglo XVII, escribiría en tal vez su más conocida obra, por lo menos en esta parte del mundo, El Paraíso Perdido, sobre la sexualidad después de la caída. Milton tenía una imaginación muy aguda y este libro lo recomiendo, pero siempre con la advertencia de que gran parte del libro es la gloriosa imaginación de Milton. Pero Milton dice lo siguiente sobre el tema de la sexualidad después de la caída. Pero aquel fruto pérfido ejerció diferente influjo, encendiendo en ellos por primera vez el apetito carnal. Adán empezó a dirigir a Eva miradas lascivas. Eva se las devolvió impregnadas de voluptuosidad. La concupiscente lujuria los envolvió a ambos en su llama. Yo creo que realmente cuando se vieron desnudos después ocurrió algo parecido a él. Ya no estaba la santidad de por medio, sino que había sido afectada y aparece la lujuria y la concupiscencia, ¿verdad? El resultado de la caída del hombre en la sexualidad es una progresiva y destructiva marcha hacia lo banal, lo simple, lo corrupto, a menudo carente de amor, más a menudo de lo que nosotros desearíamos, lleno de lujuria, sin modestia en el vestir, en hombres y mujeres, llenos de pornografía, afectando todas las áreas de la cultura humana, el arte, la política y aún la religión, hablando de las falsas religiones, cómo afectan todo esto. Esta mañana estaba leyendo un artículo en donde me daba cuenta que la única fe que concibió en la antigüedad a su Dios como carente de sexo fue la religión judía y por extensión hoy en día el cristianismo. Pero todas las demás religiones, sobre todo en aquellas primeras edades de la humanidad, concebían a sus dioses como teniendo sexo, un dios, una diosa, y siempre en todos los cultos a la fertilidad se terminaba en un terrible desenfreno en donde se golpeaba duramente la moralidad relacionada con el sexo. La sexualidad después de la caída ha afectado tanto al hombre que prácticamente la castidad ha desaparecido de la sociedad. Se ve como algo anticuado, se ve como algo que no tiene sentido, se ve como algo retrógrado, ¿verdad? La castidad.
Y es por esa razón que después de la caída del Señor, al entregar los mandamientos, nos da un mandamiento maravilloso para de esta manera evitar de alguna forma que la promiscuidad se apoderara de nuestra sociedad. El séptimo mandamiento dice, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y este precepto no es simplemente, no debe ser visto simplemente de forma negativa. Este precepto circunscribe las relaciones sexuales al ámbito netamente matrimonial. Eso no se nos puede olvidar. Es decir, que más allá del elemento negativo, prohibitivo de no hacer, nos enseña que existe una relación a la cual el Señor le otorga reconocimiento, valor y está dispuesto a apoyarla. Se trata del matrimonio. Si usted lo nota, el matrimonio no es una institución exclusiva del cristianismo, sino una institución que trasciende aún la religión. Por ejemplo, los notarios dan fe pública del matrimonio. Pregunto, ¿un matrimonio civil es válido para los cristianos? Sí, señor. Alguna vez hablaba con una gran amiga de muchos años y lanzaba una crítica muy fuerte sobre unos hermanos diciendo ellos no tienen la bendición de Dios porque no se han casado en la iglesia. Pero un momento, resulta que las autoridades pueden casar. ¿Cómo así? ¿Y la bendición del pastor? Un momento. El Señor ha delegado también la autoridad para celebrar matrimonio en los notarios. Y le decía yo, ¿tú no sabías que un capitán de barco puede casar y los efectos civiles son válidos? ¿Cómo así? Sí, efectivamente. Y yo le decía, pues entonces tú no reconocerías el matrimonio católico porque esa fe es totalmente contraria a nosotros y no la reconocemos como verdadera. Claro que es válido, porque presenta efectos civiles, ¿verdad? Ahora, que no reconozcamos un matrimonio entre hombre y hombre porque la ley lo diga, eso es otra cosa, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es clara, los sujetos no son los adecuados, ¿verdad? O que se casen tres personas, tres hombres con evidentes problemas mentales y de lujuria y no lo reconozcamos. Eso es apenas obvio. ¿Cómo vamos a reconocer lo que se va a prohibir? ¿Verdad? Eso es totalmente cierto. Pues bien, entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios ha dado mandamientos para regular la relación matrimonial, ¿verdad? El no cometerás adulterio nos habla de que solo hay un tipo de relación, la matrimonial. Nos habla que no puede haber relaciones sexuales antes del matrimonio, porque la norma es no cometerás adulterio. Nos habla que el matrimonio es entre hombre y mujer, porque previamente esto está relacionado con la creación. Varón y hembra nos hizo, a imagen de Dios nos hizo, ¿verdad? Entonces, todo eso nos habla de una sexualidad que es regulada plenamente por lo que Dios ha dicho. El tercero de los puntos, y es el más extenso, del cual quiero tratar hoy, habla sobre la sexualidad después de la redención. Ya el Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15, había hecho la famosa promesa, la gloriosa promesa que nosotros conocemos como protoevangelio, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Es una muestra de que la promesa de Dios llegaría a través de la reproducción, pero no de la reproducción común entre un hombre y una mujer, que como fruto de sus relaciones dan un hombre, sino por la acción sobrenatural del Espíritu de Dios sobre la vida de una joven virgen. Eso ocurriría en el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4. Y para aquellos que por gracia hemos creído en el Señor, el Nuevo Testamento nos permite entender toda una serie de
de mandamientos maravillosos en lo relacionado con la sexualidad dentro de la institución matrimonial. Y para eso quiero pedirle que, yendo en orden, vamos a hablar sobre la sexualidad en el matrimonio. Abran sus Biblias en 1 Corintios 7, del 1 al 9. Primera a los Corintios 7, del 1 al 9 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros seguro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Esto es muy mal entendido muchas veces este pasaje. Tanto que alguna vez una chica agarró una empanada y dijo, me quemo, y el pastor le dijo, cásate. Pues bien, es evidente que el apóstol Pablo está respondiendo a una inquietud de una serie de hermanos relacionados con el aspecto sexual del matrimonio. La razón fundamental de esta pregunta debemos encontrarla en la dimensión moral de la cultura imperante en el Imperio Romano. Dos interpretaciones extremas de la realidad afectaban a los matrimonios de aquella época. En aquel tiempo había una visión, tal vez los inicios de un gnosticismo incipiente. Recordemos que el gnosticismo decía por una parte que el espíritu era muy bueno y que la materia era mala, pero que tanto espíritu como materia existían desde siempre, es decir, esas dos manifestaciones del ser y de la verdad eran eternas. Por lo tanto, para que el yo bueno, que era totalmente espiritual, manipulara la materia, tuvo que emanar de algunos seres espirituales llamados eones, de los cuales estos seres se parecían cada vez menos al Dios original, hasta que el Dios final, el demiurgo, pudo manejar o pudo manipular la materia para crearla. Eso es bastante complejo, pero el gnosticismo afectó mucho el cristianismo primitivo, tanto que llegaron a decir que el Señor Jesucristo no tenía cuerpo material. Por esa razón, en la primera carta de Juan dice que todo aquel que no diga que Cristo vino en carne es un anticristo, porque estaba plagado del gnosticismo. Y por esa razón mandaba a probar los espíritus, ¿verdad? Pues bien, entonces en ese dualismo absurdo había dos posiciones. Una posición estoica que rechazaba el placer, cualquiera que ésta fuera. Los estoicos decían, no, todo lo que sea placentero lo rechazo porque está exaltando a la materia. No puedo aceptar el placer, entre ellos el placer sexual. El mismo cuerpo fue entendido alguna vez como una prisión. Séneca dijo, mi alma se encuentra presa en esta prisión de carne. Y lo más triste es que muchas veces uno le pregunta a hermanos en la fe que asisten a iglesias cristianas y le dice que ¿qué vino a redimir el Señor, el alma o el cuerpo?
y te dicen el alma. ¿Son del alma? Sí, son del alma, el cuerpo no importa. También tenía un amigo que decía, no, el cuerpo lo podemos echar en cualquier basurero porque el cuerpo luego no es importante. Y yo le respondía, ¿y por qué razón el mismo Jesús le dio tanta importancia a que fuésemos sepultados con dignidad? Sí, hay una pobre comprensión de esto y en consecuencia una pobre concepción de los placeres, como si todo placer fuera malo. Eso es una posición estoica. Pero en el otro extremo están aquellos que dicen que el placer es verdaderamente importante y que como la materia es mala no importa lo que hagamos y en consecuencia podemos darle rienda suelta a nuestras pasiones. Estas personas son epicúreos prácticos. El epicurio es el que le daba rienda suelta a todo tipo de placeres, eran hedonistas que entendían que en el placer estaba el sentido de la vida. Nuestra sociedad marcha hacia el hedonismo absurdo. Todo es placer, lo que no me da placer no lo quiero, y por eso cuando el cristianismo es presentado de una manera bíblica, la gente dice, yo no quiero eso, porque ese tipo de cristianismo no me produce placer. Entonces, aquí viene otro problema, ¿verdad? Porque le dan rienda suelta a sus pasiones y a sus desórdenes, a su libertinaje y a su maldad, tienen una visión pervertida de la realidad sexual. Por ejemplo, el famoso Marqués de Sade, que dijo cualquier tipo de basura frente a lo que es el gozo del placer sexual en el matrimonio. Es evidente, dos preguntas que podemos plantear, no para que me las conteste a mí, pero ciertamente debemos meditarlas. Y es que si hoy en día encontramos tales clases de pensamiento en la sociedad, seguramente, ¿verdad? Los dos extremos. Y la otra, si siendo influenciado a la iglesia, de qué manera los creyentes se inclinan a uno de dos puntos. La respuesta del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos las entrega en los versículos que leímos ahora. El primero de ellos, debemos tener en cuenta que la continencia de la cual habla el apóstol Pablo no es abstinencia. Continencia no es igual a abstinencia. En el versículo que leímos el primero, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, una de las grandes disputas del sacerdocio católico romano contra los anglicanos y protestantes se debe a la imposición de esta comunidad religiosa de lo que ellos han denominado celibato obligatorio para sacerdotes o de la abstinencia. Y algunos han intentado basar su ideología sobre este corto pasaje, asumiendo una prohibición para todo aquel que ha entrado en el ministerio. Y ellos se basan en la palabra de que es bueno no tocar mujer. Pero ¿en qué sentido es bueno no tocar mujer? Bien, la respuesta solo puede darse a la luz de quien escribió la epístola, pues aquí nos muestra la conveniencia del celibato o no para un ministro, porque el celibato se ha presentado aquí como un don, no como una imposición, un don, el don divino. Es decir, sobre una persona que no realiza un esfuerzo extraordinario por mantenerse soltero. Tendrá luchas contra otro tipo de deseos, pero los deseos sexuales para esa persona no son su prioridad. No lucha tanto contra eso como el resto de varones. Es decir, Dios le ha dado ese don, como le dio otro el don para predicar, para enseñar, en fin. Mire cómo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero enseguida dice, pero a causa de las fornicaciones, no dice la fornicación, sino las fornicaciones. Si lo miramos desde esta perspectiva, sería evidente que la razón por la cual un ministro permanece soltero o se une en matrimonio
es a causa de los deseos sexuales. No obstante, veamos la relación que tienen esos versículos con el versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense. ¿Damos cuenta de eso? Si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Mejor es casarse que estarse quemando. Vemos la íntima relación que hay entre uno ve, es decir, bueno le sería al hombre no tocar a la mujer con el versículo 9, pero a causa de las fornicaciones, cásense. Es decir, no es para todos, ¿verdad? Es decir, solo puede abstenerse alguien a los deseos sexuales que tenga el don de continencia. Esto no es algo artificial, no es algo ni sin propósito, por el contrario, Dios en su gracia lo ha entregado de tal manera que podamos partir de la realidad revelada de que la sexualidad en el matrimonio es un don para los hombres, excepto una minoría que debe buscar su realización y gozos como solteros en el Señor Jesucristo, porque no es pecaminosa la soltería. El matrimonio es un don, la soltería también. A veces se plantea la soltería como un tremendo sufrimiento. Ay, ¿por qué no me casé? Algunos hombres mayores que yo conozco, ay, pastor, ¿por qué no me casé? Y algunas mujeres también. No, la soltería es un don. Dios tiene propósito en uno o en lo otro. En todo Dios debe ser glorificado, ¿verdad? Ahora, en el versículo 2 dice, a causa de la fornicación. Pero a causa de la fornicación es que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esto es una ordenanza que nos muestra la necesidad del matrimonio en toda la tierra. Se trata de que si no existiera la institución matrimonial, entonces los seres humanos viviríamos en una terrible promiscuidad, que es lo que quiere la agenda gay y la agenda del sexo libre. Es lo que plantea, que cada uno viva, no la familia mulatre, la familia mulatre, la familia no sirve, la familia nos afecta, en fin, vivamos libremente como las bestias del campo. Si ellos quieren vivir como las bestias del campo, sepan, ¿no?, que el destino final es el infierno donde vivirán como las bestias. Pero el creyente vivirá de acuerdo a los parámetros que Dios ha dado, ¿verdad? Ahora, algunas consideraciones sobre estos versículos. Primero, la tentación sexual es una realidad que siempre afectará a todo creyente, ¿verdad? Eso, el otro día hablaba con un gran amigo, un hombre muy santo, y después de casarse me decía, pastor, las tentaciones sexuales no desaparecen después que uno se casa, ¿verdad? No, mi querido amigo, no desaparece. No desaparece. Segunda consideración, Dios nos concede una pareja para que expresemos la sexualidad con libertad, en amor y de acuerdo al diseño del Creador. Tercero, Dios entrega derechos de exclusividad a esa persona con quien compartimos. Cuarto, dentro del marco de esta relación, Dios protege a los creyentes de caer en pecados escandalosos. Eso es verdad. Entonces tenemos que entender, como está en el versículo 3, que la sexualidad es una bendición en el matrimonio y es una obligación, ¿verdad? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ambos, ¿verdad? El marido y su deber conyugal. Esta es una de las libertades más gloriosas para la pareja. El marido cumpla con su deber conyugal en la unión sexual. ¿Será que los reyes que tenían 300 y 400 mujeres por conveniencia podían cumplir?
día. Esto fue dado para deleite de la pareja y el marido debe cumplir. Por lo general el varón es menos sensible en lo que usualmente conocemos como romance, es decir, el ideal de lograr alcanzar o obtener algo, el hombre lo enfoca como un derecho. Tú eres mía y por lo tanto debo poseerte. No es lo que dice. El deber conyugal tiene unas matices en donde hay complacencia de ambos, ¿verdad? Aunque el derecho del cuerpo es del esposo. Eso es una realidad. El derecho del cuerpo es del esposo. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con esto. La mujer también debe cumplir con el deber conyugal. La mujer es mucho más sensible a todo el tema del romance, a las buenas palabras, a los entornos adecuados para compartir. El hogar es su palacio, pero a causa de su pecado, con más frecuencia se niega el cumplimiento de este sagrado deber, generando tensión y tentación. Algunas mujeres, siendo creyentes, utilizan el sexo como medio de manipulación para inclinar el corazón de sus esposos hacia los fines que ellas quieren. Hay otro problema y es el famoso pensamiento mágico, aquella búsqueda de no sé qué, no sé dónde, y que cuando uno pregunta ¿qué está buscando? No tengo la menor idea, pero cuando lo encuentre lo sabré. Todas esas situaciones pueden afectar la relación sexual de tal manera que se afecte profundamente y necesite restaurarse desde la perspectiva bíblica. El tema de la potestad del cuerpo que aparece en el versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y una de las mentiras más divulgadas en el último tiempo es el tema de la potestad del cuerpo. Mi cuerpo es mío y hago lo que quiera con ello. No, eso no es lo que dice la Escritura. Nosotros vemos los movimientos feministas, cómo son de agresivos frente a eso. Se escriben en el torso desnudo, mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiera, pero mientras tanto se enseñan los celos. ¿Entiendes? Si es tuyo, ¿por qué andas mostrándolo por ahí? O como decía un crítico a las feministas, ustedes muestran los celos y cuando un hombre las mira, dice, tú eres un opresor porque me miras, sí, pero ¿por qué tienes los celos al aire? No te entiendo. Eso también ha afectado incluso hasta el pensamiento en lo relacionado con los bebés, ¿verdad? Mi cuerpo es mío, por lo tanto aborto. ¿Quién te entiende? Tu cuerpo es tuyo, pero abortas un bebé que no es tuyo. Ese es otro cuerpo. Ese no es tu cuerpo. Ahí está un cerebro, un corazón, unos pulmoncitos, un hígado, 2 bracitos, 2 piernas. Entonces, ¿cómo vas a matar a esa criatura? No es tuyo. No es tuyo, definitivamente. Es un ser creado por Dios a su imagen para su gloria. Cuidado con lo que haces. Eso es homicidio. En la actualidad los hombres también están cayendo en esa perversa manipulación de la agenda inmoral en donde se ha empezado a mostrar el cuerpo del hombre, ¿verdad? En donde parece que se escandaliza cómo debe ser el cuerpo del hombre y realmente nos estamos creyendo esto frente a la sexualidad perversa. La mujer tiene que ser la Venus, ¿verdad? Cuyas medidas de la estatua eran 90, 60, 90. De allí, de esa perspectiva griega es donde nos llega. La mujer debe ser 90, 60, 90 y el hombre tiene que tener abdomen con chocolatinas. La mía está derretida. Pero ese es el punto. Estamos llegando a una sociedad en donde se nos ha vendido una sexualidad totalmente pervertida, ¿verdad? La mujer no tiene potestad
ni tampoco el marido tiene potestad. ¿Quién tiene potestad sobre mi cuerpo? Mi esposa. ¿Quién tiene potestad sobre el cuerpo de mi esposa? Yo. Eso es lo que me dice la Escritura. Naturalmente, hay cosas que hay que evitar por el tema del pecado, el autoritarismo, la imposición, la manipulación. El propósito del mandato es la armonía y el gozo de la pareja. Ahora, hay la orden de Dios de no negarse el uno al otro, que ya leímos en los versículos 5 al 7, es para precisamente evitar la tentación. Evitar la tentación. Porque el Señor aborrece la impureza sexual y por esa razón ha dado mandamientos claros. No os neguéis. No os neguéis porque metemos a la otra persona en tentación. Ahora bien, en este mandato hay una concesión. ¿Cuál es la concesión? Que se puede separar un tiempo por mutuo acuerdo. Un tiempo por mutuo acuerdo. ¿Para qué? Para orar. Para orar. Pero, posteriormente unirse nuevamente como esposos, es decir, ambos acuerdos. Oye, estos 3 días vamos a estar orando, vamos a estar buscando el rostro del Señor, ojalá juntos, ¿verdad? No es que dice el esposo, mi amor, me voy a orar a Santa Marta 3 días. Si ven una foto en Facebook que estoy en la playa, es un momentito que se meditando. No, juntos, ¿verdad? Estar juntos, orando, buscando el rostro del Señor. Y sobre esto sí que hay realmente bastantes malos entendidos. Me contaban alguna vez un pastor que él estaba de misionero, no recuerdo de qué parte de Colombia, y 2, 3 de la mañana llegó un hermano. Pastor, se levantó así. Usted sabe como cuando uno se levanta a 2 de la mañana con cara de poco, ¿qué pasó, hermano? No, quiero hacer una pregunta, pastor. ¿Qué pasó? Pastor, yo puedo estar con mi esposa, lo que pasa es que estoy en ayuno. ¿Y dónde está el impedimento? Ustedes acordaron no tener relaciones para estar solos. No. Y entonces, no entiendo tu pregunta. Pero naturalmente, él no entiende la pregunta porque es un pastor formado en la Escritura. Pero miren hasta dónde llega la ignorancia. Todavía dentro del matrimonio consideran la sexualidad como algo vergonzoso o inmoral. Y definitivamente no es por allí. Finalmente debemos decir que el matrimonio no soluciona el problema sexual o de incontinencia del hombre. Alguna vez al doctor Cornelio Pegman, quien fuera mi director de doctorado, le preguntaron en una conferencia que si cuando el versículo decía que el que no tenga don de continencia se case, porque es mejor que estarse quemando, eso era la solución para el problema de la incontinencia. Y el doctor Pegman se queda mirando, que le hace la pregunta y le dice, no, tú tienes que solucionar el problema delante de Dios primero. Porque si vas a llegar así al matrimonio, vas a llegar cargado de muchos problemas. Entonces este quemarse debe tomarse en otro sentido, no simplemente en el lujurioso deseo de calmar sus ansias sexuales o su lujuria. No, porque recordemos algo, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Que Dios mismo dice en su palabra, es glorificarlo a Él. Nosotros construimos matrimonios para glorificar a Dios en medio del matrimonio, no para darle rienda suelta a nuestras pasiones. Claro que hay deleite en el matrimonio, pero cuidado con lo que pensamos sobre el matrimonio. Nosotros tenemos que estar pensando en que nuestra pareja, nuestra esposa, o a las mujeres, sus esposos, será la persona que le hará compañía hasta cuando uno de los dos parta con el Señor. El matrimonio no se circunscribe a lo que está dicho acá, no, solamente para la sexualidad, no. El matrimonio, desde la perspectiva teológica,
tiene que ver con el gozo que se da a la pareja para la gloria de Dios. Pero el tema de la incontinencia sexual y demás solo es solucionado por la regeneración, por la santificación progresiva, por la búsqueda del rostro de Dios y la gracia de Dios dando respuesta a nuestras almas. ¿Preguntas hasta acá? Freddy y posteriormente Heriberto. No, pastor, solo quería hacer una salvedad. Usted comentó algo respecto a los reyes que manejaban relaciones con 300 mujeres. Como nos están viendo por internet, es importante hacer claridad respecto a lo que pasó con Salomón. Entonces solamente era que haga esa aclaración. Ok, Salomón en realidad tenía 700 esposas y 300 concubinas. Es un número aproximado, ¿verdad? Podía ser más, podía ser menos. Pero el hecho es que a los reyes se les permitía una concesión en el Antiguo Testamento, que podían tomar varias esposas. Era a los únicos que se les permitía esa concesión. Y es más, el mandato dice: no tomes muchas mujeres para que no caigas en tentación. Es decir, podían tomar más de una. El mismo sacerdote Joiada le toma a Joás 2 esposas, siendo un sumo sacerdote, porque él influyó profundamente en la vida de este rey de Israel. Le toma 2 esposas. Fue el rey de Israel que menos esposas tuvo, pero todos los demás tuvieron muchas esposas. David tuvo muchas esposas y varias concubinas, pero era permitido por la ley a los reyes. Para nosotros como cristianos, hoy en día hay una gloriosa limitación, porque es desde la creación, una esposa en santidad. Gracias por la pregunta, Freddy, porque de pronto había quedado suelta. Heriberto. Pastor, ¿qué diferencia hay entre placer y gozo? A ver, son palabras que pueden ser sinónimas dependiendo de los contextos. El gozo en la Biblia se acerca más a la relación con Dios, si tú lo ves. Y el placer, por lo que se puede ver, tiene que ver más con la relación entre seres humanos o frente a situaciones que nosotros podemos manejar. Por ejemplo, es placentero comer, ¿verdad? A menos que tengamos un desorden alimenticio, tenemos que decir que es placentero comer. Pero fíjate que en el español se traduce con muy buena intención el acercamiento a Dios como gozo. El gozo del Señor mi fortaleza es. Sí. Pero podríamos decir que nuestra relación con Dios no es placentera. No podríamos decir eso, ¿verdad? Porque ciertamente hay un elemento que nos da placer, pero le llamamos gozo. Parece ser que la profundidad de lo que se vive en el alma es distinta, pero hacer una descripción etimológica de las 2 palabras e irme a los originales no la puedo hacer ahora, no tengo las herramientas acá para hacerlo ni el tiempo. Si alguien más me levantó la mano, Charito y con Charito cerramos. ¿Quién más? Y con Arturo cerramos. Una pregunta, pastor, usted dijo que Adán y Eva antes de la caída no habían tenido sexualidad. ¿Por qué se presupone eso si no está tan claro en la palabra? Porque Génesis 4:1 es la primera vez que se menciona el tema. Y no podríamos usar el silencio, y sobre todo en el relato, la dinámica del relato, desde el capítulo 1 hasta el 3, es lo que parece indicar. Y sobre todo porque en el capítulo 3, en donde está la caída, el tema de la desnudez aparece ya como contrastada, como no hay vergüenza, ahora sí hay vergüenza. Y solo en el capítulo 4, en 4:1, aparece el conoció a Adán a su mujer Eva y concibió. Y el conocer, tener relaciones sexuales allí está relacionado con el concebir. Por lo tanto, la inferencia lógica del texto es, está bien que no me quieran, pero no me apaguen la luz.
La inferencia lógica es que solo hubo relaciones sexuales después de la caída. O sea, un matrimonio no consumado, se cree, pero no es El una... matrimonio se consuma a partir de que el ministro dice yo los declaro marido y mujer, porque de lo contrario el ministro estaría mintiendo. Y en este caso Dios mismo es el que lleva la esposa y le dice, esta es tu mujer, Adán. Desde ese momento es su mujer. La otra visión, nos pasa a todos, es la visión católico-romana, en donde el derecho canónico dice que el matrimonio es consumado solamente cuando hay relaciones sexuales de por medio, lo cual es una falacia lógica, porque entonces todas las personas que tienen relaciones sexuales ilícitas estarían casadas. Arturo. Bueno, yo no tenía muchas cosas que decir, pero voy a resumir en que es interesante el estudio del tema de pensar que la carne está separada, el cuerpo está separado del propósito de Dios en nuestras vidas. De lo espiritual es un absurdo, porque somos un todo, espíritu, alma, cuerpo, y precisamente el cuerpo da testimonio de Cristo en nuestra vida. O sea, si el cuerpo no existiera, no podríamos dar el testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Yo creo que el cuerpo lo muestra, y por eso nos dicen, oye, tú te ves diferente. Te ves diferente porque, tú pareces que eres cristiano. Precisamente está reflejándose en el cuerpo. Y bueno, ese era algo. Y la pregunta de Freddy también con respecto a los reyes estos en el Antiguo Testamento, que hoy muchos impíos llegan a esa palabra para decir que pueden tener una cantidad de mujeres. Ese era un propósito de Dios en el Antiguo Testamento que de pronto todavía no lo logramos entender perfectamente, pero un propósito de Dios en ese momento que a la larga no era meritorio para ningún hombre, satisfactorio, porque en eso no puede haber satisfacción. Sí, sobre eso realmente hoy en día hay varias doctrinas. La doctrina de los patriarcas no es una broma, donde dice que no, se pueden tener cualquier cantidad de mujeres basándose en el ejemplo de Abraham, en el ejemplo de Jacob, en el ejemplo de los reyes, pero todo eso no tiene ningún fundamento. Por favor, no tiene ningún fundamento, porque la ordenanza clara del nuevo pacto es una sola mujer en santidad, un solo marido en santidad, para gloria de Dios. Y miren que siempre la poligamia tuvo perversos resultados para Israel, muy malos. Es decir, cuando empezamos a analizar el caso de cada uno de los que entraron en esto, sufrieron grandemente a causa de la poligamia. Abraham sufrió con Agar, sufrió con su hijo. Jacob sufrió con las frecuentes peleas de sus esposas. Salomón ni siquiera lo mencionemos, porque amerita un estudio de toda una escuela dominical. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te damos las gracias por este